Buenos días a todos. Espero que al final del sermón ustedes no están diciendo: Esteban, por favor, no nos soltarás, ¿no? Vamos a ver. No funcionó ese chiste, pero bueno. Está bien. Estamos estudiando el libro de Hechos, ¿no es cierto? Y vamos a hacer un pequeño repaso. Hoy no hay película. Lo siento, fue súper especial la semana pasada. Pero bueno, vamos a volver al capítulo 3. Ahí vimos la historia del cojo, ¿no? Un hombre de 40 años que había sido paralizado toda su vida. Y este hombre estuvo ahí pidiendo limosna y Pedro y Juan lo sanaron, ¿no? Y, bueno, todo pasó ahí, atrajo una gran multitud de personas y Pedro predicó otro sermón y después en capítulo 4 los dos de ellos, Juan y Pedro, fueron arrestados por las autoridades. ¿Y por qué estaban enojados las autoridades? Estaban enojados porque estaban predicando acerca de la resurrección. Alguien vio la película la semana pasada. O sea, de eso se trataba, ¿no? O sea, ellos no estaban enojados porque estaban predicando, no estaban enojados porque estaban citando escrituras del Antiguo Testamento. El problema era que estaban proclamando que Jesús fue resucitado. El hombre que ellos habían mandado crucificar hace 50 días. Entonces, los arrestaron. Y claro, ellos respondieron ahí en esa asamblea. Juan y Pedro dijeron: es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él. Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Y eso tiene que ser nosotros, ¿no? Tenemos que también tener esa convicción de que no puedo dejar de hablar de lo que he visto, de lo que ha pasado en mi vida, como varios hermanos hoy estaban compartiendo. Entonces, después de eso, los sueltan y ellos van y se reúnen con los discípulos. Y hay en esa reunión, frente a la amenaza, ¿no?, de castigos, y ellos siguen predicando, ellos van a Dios en oración. No, yo no sé, estando en su lugar, yo creo que mi oración sería algo como: por favor Dios, protégenos, cuídanos, no nos dejen castigar, no nos dejen matar. Eso, pero ellos no oraron así. Ellos oraron: ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Eso fue su oración. No protégenos, era: danos el fuego, el coraje, la valentía de ir y decir la palabra, no importa las consecuencias. Fuerte, ¿no? Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Y después de eso nos dice que llegaron a ser más de 5,000 hombres, solamente contando hombres,
habían 5,000 discípulos ya. O sea, el número seguía creciendo y creciendo. Entonces, después de eso, hay otra historia acerca de que no había necesidad en la comunidad, que todos estaban compartiendo entre sí. Y después habla de un hombre, José, llamado Bernabé, que vendió un terreno y lo llevó el dinero y lo puso a la disposición de los apóstoles. ¿No es cierto? Así termina el capítulo 4. ¿Cómo hubiera sido estar ahí, ¿no? En ese tiempo, entre esos discípulos y ver, wow, no hay necesidades entre nosotros. Dios nos ha llenado con el Espíritu. Estamos proclamando la palabra con valentía, con fuerza, con fuego, donde quiera que vayamos. Y hasta hombres de dinero están vendiendo sus posesiones y poniendo el dinero a la disposición de la iglesia. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Nada nos puede parar ahora. Y ahí empieza el capítulo 5. Una historia de una pareja. Ananías y Zafira. Y es interesante porque la historia de Ananías y Zafira está en el libro de Hechos como la historia de Acán en el libro de Josué. El pueblo de Dios está yendo bien. Dios está haciendo cosas increíbles. Están avanzando. Y ¡boom! No es el problema no es de afuera, es de adentro. Es pecado dentro de la misma comunidad. Tanto en Acán como aquí con Ananías y Zafira. En ambas narraciones, un acto de engaño interrumpe el progreso victorioso del pueblo de Dios. Entonces, el primer punto de hoy, el peligro de querer aparentar. Versículo 1. Un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Zafira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Aquí la versión dice también, realmente la idea aquí es pero, o sea, el contraste es con Bernabé. Bernabé vendió su terreno, dio todo el dinero, pero ellos quieren aparentar, tener la misma corazón, entonces ellos también venden algo, pero retienen parte, pero dicen que están dando todo. Fuerte, ¿no? Ananías le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y no te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto. Pedro no le dijo, te voy a matar, no, o sea, él solamente dijo lo que él había hecho y él cayó muerto. Eso era la mano de Dios. Y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Versículo 6. Entonces se acercaron los más jóvenes, envolvieron el cuerpo, se lo llevaron y le dieron sepultura. 3 horas más tarde entró la esposa, su esposita, sin saber lo que había ocurrido. Dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio?
Se estaba dándole una posibilidad de arrepentirse, ¿no? Sí, dijo ella, por tal precio. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Le recriminó Pedro. Mira, los que sepultaron a tu esposa acaban de regresar y ahora te llevarán a ti. En ese mismo instante ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposa. Versículo 11. Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. ¿Te imaginas, no? ¿Cómo fue eso? El impacto que tuvo. Vamos a orar. Dios, nuestro Padre, sabemos que tú nos amas. Pero sabemos también, Padre, que tú eres un Dios justo. Tú eres un Dios recto y tú no permites el engaño, el pecado dentro de nosotros. No aguantas. Te damos tantas gracias por tu misericordia. Porque tantas veces nosotros también podríamos haber caído muertos como Ananías y Zafira. Pero tú has tenido misericordia con nosotros. Y te damos tantas gracias. Pero Padre, que este tiempo hoy toca nuestros corazones. Que tú puedes con el poder de tu palabra, tu espada utilizado por tu Espíritu, cortar nuestros corazones para ver nuestro pecado, para saber realmente quiénes somos, para ser reales y ver, Padre, el poder de tu mensaje ir transformándonos a tu imagen. Eso, Padre, te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Hay un versículo en 1 Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17, que tiene que ver con eso, porque dice ahí, Pablo, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios. Es lo que pasó aquí con Ananías y Zafira. Porque el templo de Dios es sagrado y ustedes, nosotros somos ese templo. Dios va a cuidar su iglesia. Dios va a cuidar su casa, su templo. Y nosotros somos ese templo. Tenemos que tener un poco de miedo. Por eso pasó. Dios hizo eso para dar a conocer su actitud con su iglesia. Que no podemos jugar. Es una cosa seria. No podemos venir aquí a actuar como si somos cristianos si no lo somos. No puedes venir aquí y decir, yo soy discípulo, cuando en tu casa estás gritando, estás utilizando malas palabras, estás copiando. No puede ser. No puedes venir aquí y decir, sí, soy santito, santito soy. Y en el trabajo estás engañando a tu empresa, estás robando dinero. Son 2 ejemplos. Podría dar muchos más. Ustedes entienden. Podemos hablar de los exámenes de los estudiantes y los universitarios. Podemos hablar de muchas cosas. Tenemos que tomar a Dios en serio. Pero el segundo punto de la clase de hoy
es el poder transformativo del mensaje. Vemos los apóstoles en versículos 12 a 16 continuando el ministerio de Jesús, de lo que Aaron y Zulay hablaron hoy. O sea, Jesús no solamente predicaba la palabra, también sanaba las enfermedades, también mostraba compasión a la gente necesitada. En la vida de Cristo no era el uno o el otro. No era, sí, yo quiero servir a los pobres, pero no voy a decir nada de Dios. No voy a compartir mi fe. Eso no es lo que ellos, no es lo que Jesús hizo y no es lo que ellos hicieron. Ellos combinaron las dos cosas. Compartían, predicaban, pero también pensaban en las necesidades de las personas. Entonces, vemos una cosa aquí que es como tan increíble, ¿no? Que tanta gente llegaba para ser sanado, que dice que ponían las camillas ahí en el camino para que cuando Pedro pasara, su sombra podría caer sobre ellos y podrían sanarse. O sea, hay tanta necesidad, había tanta gente que venía, que no era posible para verlos a todos. Entonces, vemos el movimiento está creciendo, está impactando más y más y más personas. Entonces, otra vez, versículo 17, el sumo sacerdote y todos sus partidarios que pertenecían a la secta de los saduceos se llenaron de envidia. ¡Wow! ¡Qué interesante!, ¿no? Envidia involucrado en religión. Nada ha cambiado. Si tú estudias las divisiones entre el cristianismo y vas al fondo, generalmente tenía que ver con diferencias de personalidad, no doctrinas. La doctrina era la excusa, pero fulano y mengano no se aguantaban. Entonces pusieron un pretexto de una diferencia de doctrina y se dividieron. Y ha pasado vez tras vez por envidia, por querer controlar, por querer estar en control de la obra de Dios. Versículo 18, entonces arrestaron a los apóstoles, ahora no solamente los dos, sino todos 12, y los metieron en la cárcel común. Pero en la noche, un ángel, es la primera vez que vemos la palabra ángel aquí en el libro de Hechos, pero vamos a verlo 21 veces más. O sea, hay bastante de ángeles en el libro de Hechos. Hay mucho del Espíritu Santo en el libro de Hechos. O sea, ellos estaban movidos por Dios, estaban conscientes de Dios. Dios estaba obrando en todo lo que estaba pasando. Y queremos que sea así hoy también. Que el Espíritu Santo está dirigiendo la iglesia. Que estamos conscientes de lo que Dios está haciendo. Estamos viendo Dios obrar, trabajar en nuestras vidas. No para llenar mis necesidades, sino para llegar a más personas con el mensaje. Entonces el ángel aparece, abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Vayan, les dijo, preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida. Tenemos un mensaje, hermanos. Tenemos algo que decir a nuestra sociedad, a nuestro mundo, a nuestro entorno. Es un mensaje de vida. No es un mensaje de malas noticias. Es un mensaje de vida. Eso es lo que tenemos.
Otra vez interesante, ¿no? Vamos, Esteban, predica usted algo. El ángel nos dijo, váyanse lejos para que no los agarren más. No dijo, van a escóndense para que puedan seguir predicando en otro lado. No, el ángel les mandó, ¿dónde? Al templo, al lugar que la gente que los habían arrestado tenían control. Ahí mismo, vayan ahí, predican ahí. Versículo 21. Conforme a lo que habían oído al amanecer, entraron en el templo y pusieron a enseñar. Muy bueno, ¿no? No creo que haya un caso en la Biblia que un ángel aparece y dice algo y la gente no hace lo que el ángel dice. ¿Será por qué? Pero ellos obedecieron. Fueron al templo al amanecer. No esperaron hasta las 10 de la mañana para reunirse. Ni hasta las 9 de la mañana como nosotros. Al amanecer. Ya estaban allá enseñando otra vez en el templo. Cuando llegaron el sumo sacerdote y sus partidarios, bueno, lo que pasa es que esos líderes religiosos de los judíos, ellos llegan y llaman a la asamblea y mandan traer los apóstoles. Y los guardias van y encuentran la cárcel cerrada, las guardias ahí afuera como normal. Abren la casa, no hay nadie adentro. Y entonces dice que aquí no, ellos vuelven y explican eso, ¿no? a sus jefes. Al oírlo, el capitán de la guardia del templo y los jefes de los sacerdotes se quedaron perplejos. ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde está? La puerta cerrada, las guardias ahí afuera, pero no están adentro. Preguntándose en qué terminaría todo aquello. Entonces alguien viene corriendo y dice, es que están allá en el templo predicando otra vez. Siguen enseñando al pueblo. Entonces fueron a buscarlos cuidadosamente, sin fuerza. Por favor, señores, ¿pueden acompañarnos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice que tenían miedo de ser apedreados por la gente. O sea, había mucho favor con los discípulos en este momento, por todos los milagros que estaban haciendo y por el mensaje de vida que estaban dando. Entonces, los llevan ante el consejo y el sumo sacerdote les reclama: les hemos prohibido terminantemente enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte o de la sangre de ese hombre. Hemos llenado Quito con el mensaje. Hemos llenado tu barrio con el mensaje. Hay oportunidades esta semana. Amén. Pueden compartir con todos tus vecinos para que vaya a la charla en tu área. Porque vamos a estar reunidos por toda la ciudad. Amén. Gran oportunidad de llenar Quito. Amén. Con el mensaje de Cristo. Con la noticia de vida que tenemos para proclamar. Entonces otra vez los discípulos responden, versículo 29. ¿Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres? Respondieron Pedro y los demás apóstoles. El Dios de nuestro antepasado resucitó a Jesús. Ahí ves otra vez. Punto de partida de sus prédicas es la resurrección. Amén.
Lo que vimos la semana pasada, vidas transformadas, porque vieron a un hombre morir y ver a ese hombre volver a la vida. Les dio una confianza, les dio una capacidad de enfrentar lo que venga, porque ellos sabían, nuestro Señor, nuestro comandante, Él murió y volvió a vivir. Entonces, va a pasar lo mismo. Podemos morir, puedes matarnos, pero voy a resucitar. No pueden terminar con nosotros. Es imposible. Por el poder de la resurrección. Transformó sus vidas. Porque ellos entendieron por fin lo que Cristo les estaba enseñando. Que Él era el Señor. Que Él tenía toda la autoridad. Que Él tenía la capacidad de destruir o de resucitar. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. Por su poder, Dios lo exaltó como príncipe y salvador para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de estos acontecimientos y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. Si tú obedeciste el Evangelio, si tú respondiste con fe, proclamaste Jesús es mi Señor, fuiste bautizado, como la Biblia dice, entonces tú tienes ese testigo dentro de ti. Tú tienes el Espíritu Santo morando en ti. Claro, a los que oyeron esto, ahí dentro de los religiosos, ¿no? A los que oyeron esto, se les subió la sangre a la cabeza. Interesante, ¿no? Creo que eso quiere decir que se enojaron. ¿No es cierto? No soy experto en términos médicos, ¿no? Pero creo que es lo que quería decir aquí, ¿no? Ellos se fastidiaron, se enojaron, casi tuvieron un derrame de sangre ahí, ¿no? Y querían matarlos. Pero subió un hombre sabio, un tal Gamaliel, un maestro muy importante de la ley, que después vamos a saber que él mismo fue el maestro que había enseñado a Pablo cuando él era joven judío. Entonces, él se puso de pie y empezó a aconsejarles de que, tranquilo hermanos, no va a pasar nada, eso ya ha pasado varias veces, han levantado hombres diciendo ser Mesías, ellos fueron matados y sus seguidores se dispersaron. Y él cita varios ejemplos de eso. Entonces, él dice que, tranquilo, no hagamos nada. Y él dice, suéltalos. Y él dice aquí al final, si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasará. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos. Y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Y se dejaron persuadir. Entonces llamaron a los apóstoles. Aquí no los soltaron exactamente, ¿no? Primero los azotaron. La primera vez fue solamente una advertencia. Ahora les copiaron.
Los asaltaron. Según lo que tengo entendido de costumbres de los judíos, eso quiso decir que a cada uno de ellos le dieron 39 golpes con una vara. Yo nunca he sido golpeado con una vara. Una prima una vez me atacó con una madera, con un clavo adentro y lo pegó en mi cabeza. Por eso estoy como estoy. Pero nunca fui golpeado con una vara, ¿no? Entonces no te puedo explicar cómo es. No sé si quizás alguien aquí ha tenido esa experiencia, ¿no? Pero bueno, los 39 golpes de una vara, cada uno de ellos. Había unos soldados cansados después de eso, ¿no? Y les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Después de esto, les soltaron. Así pues, los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo. Yo creo que yo estaría llorando un poquito. Ay, pobre de mí, no. Golpeados, sangrientos, pero felices, llenos de gozo. ¿Por qué? Porque habían sido considerados dignos de sufrir por causa del nombre. ¡Qué actitud! Y nosotros nos cuesta llegar al servicio a ti. No digo todos. Y siempre hay cosas que pasan, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos detiene? Tengo gripe. Es que había un accidente y no podía pasar. Es que había una carrera y no, era difícil llegar, entonces no quise venir. Es que había un cumpleaños de mi cuñado lejano, de mi tío, abuela, y tenía que ir. ¿Qué es lo que te detiene? ¿Qué es lo que te para? Ellos salieron golpeados, 39 veces golpeados, sangrientos, doloridos y gozosos, felices. Porque Dios les había permitido sufrir. ¡Wow! ¡Qué corazón! Quiero tener un corazón así. No puedo decir que lo tengo. Para nada. Pero quiero tener un corazón así. Versículo 42. Y día tras día, en el templo y de casa en casa, no dejaron de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. Entonces, hoy hemos visto dos puntos. El primero, retante, el peligro de querer aparentar. Es un peligro que todos nosotros enfrentamos. Y te digo una cosa más. Dos hermanos compartieron hoy de que tienen 5 años en la fe. Cuando tienes más años, más peligro. Más peligro de querer aparentar, de querer mostrarse, de ser algo que no eres, de no admitir, sigo luchando. Que es difícil ser un discípulo. Que no tuve hoy mi tiempo con Dios, o sea, lo que sea, ¿no? Más años, más peligro. Claro, no quiere decir que si tú recién te bautizaste, no es un peligro tampoco. Hasta que si estás estudiando la Biblia, es un peligro, porque empiezas a querer aparentar en vez de ser real.
quieres decir lo que tú piensas que ellos quieren escuchar. Estoy hablando con los jóvenes, porque para ustedes es lo más difícil. Porque ustedes que crecieron en la iglesia, ustedes saben lo que tienes que decir. Así es. Tú sabes lo que están buscando de ti. Y tienes que luchar con tu interior y decir, no, voy a ser real. Voy a decir lo que me pasó. Voy a decir lo que hice. Y no tratar de fingir, de aparentar. Y los que somos líderes, más peso todavía. Porque tienes una posición en la iglesia y la gente te mira y te respeta. Entonces, ¿cómo puedo decir, pero estuve en pecado? Quizás me van a quitar mi posición. Claro, todos pecamos. Pero tenemos que ser reales. Todos nosotros tenemos que ser reales. O sea, para mí, estos 3 años aquí en Ecuador han sido una maravilla. Pero también ha sido uno de los tiempos más difíciles de mi vida. Donde he luchado conmigo mismo, he luchado con otras personas, he pecado, he dicho cosas que no tendría que haber hecho. O sea, y soy muy consciente de eso. Estoy hablando con un hermano esta semana acerca de nuestra naturaleza. Yo soy un tipo que me siento acusado. Siempre me siento culpable, ¿no? Y él estaba compartiendo lo mismo, ¿no? Entonces, ha sido una lucha. Ha sido difícil. Y he tenido que orar más que nunca para enfrentar las cosas que diariamente tenemos que enfrentar. Tenemos que ser reales. Y el segundo punto, el poder transformativo del mensaje. Y la pregunta es fácil. ¿Estás siendo transformado por el mensaje? Es un mensaje de vida. Es un mensaje que te va a aliviar las cargas que tienes. ¿Estás siendo transformado? ¿O estás luchando con Dios? Que no quiero cambiar, yo quiero ser como soy. Y es tan difícil cuando tenemos un corazón así. Y el cristianismo se vuelve una carga tan tremenda. Cantamos mucho hoy del amor de Dios. Y que ese amor nos llene. Claro, cuando estás lleno del amor de Dios, vas a vivir la vida que Dios quiere. Estás siendo transformado por el mensaje. Y si en tu corazón la respuesta es no, ¿por qué no? ¿Por qué no? Estás escuchando, tienes una Biblia, el Espíritu Santo está trabajando en tu corazón, aun si no eres un discípulo, el Espíritu está trabajando, tratando de cortar, tratando de entrar, tratando de cambiarte. ¿Por qué no? Tenemos que aceptar un mensaje de corazón y dejar este mensaje transformarnos para poder ser un poco como nuestros hermanos eran en el primer siglo, llenos de gozo a pesar de las pruebas, llenos de gozo a pesar de las dificultades, llenos de gozo, llenos
del Espíritu Santo. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén.